Bienvenidos a Spirit Almanac, a otro capítulo. Soy Tamara Suárez y estoy en compañía de... Borja Sainz. A Hacía mí me han engañado a venir aquí, No, hacía mucho tiempo que no estábamos juntos y hacía un tiempo que no publicábamos aquí en Spirit Almanac, Se ha pasado más de un mes desde el último episodio. pero al final es lo mismo, no nos vamos a obligar a publicar cosas si no hay contenido, ¿no? Que yo creo que de eso está lleno todo, las redes sociales, Spotify, todo, Substack, todo. Esa obligación de hablar por hablar. Así, de hacer ruido. Entonces, nosotros publicamos o hablamos cuando tenemos algo que decir. Yo no sé si hoy tenía algo que decir. Seguro que sí, tú siempre tienes cosas que decir. Hoy vamos a hablar de asana, justo porque estaba preparando un documento, un escrito para los alumnos, para una de las formaciones sobre los ajustes, ¿no? Y los tipos de ajustes que hay, que es un tema que levanta pasiones y de hecho es un tema que pronto estará aquí también en Spirit Almanac, ¿no? Todos los ajustes que hay, pero claro, cuando vas a hablar de ajustes, primero tienes que ir un poquito hacia atrás y decir... antes de hablar de los ajustes, quizá habría que aclarar qué es asana, ¿no? O qué es lo que hay que ajustar. Y si ajustas algo, ajustas en asana. Entonces, ¿qué es asana de entrada, ¿no? ¿Qué significa asana? Y asana significa asiento o sentarse. No con la idea de sentarnos, como nos dicen, ¿no? Estás en una postura tipo Eka Pada Kundinyasana 2 y te dicen Stiram Sukham Asana, ¿no? Y tiran de los sutras. Tienes que estar estable y cómodo en la postura. Es como, bueno, esa manía de juntar churras con merinas. Entonces, asana lo que significa no es que el cuerpo se siente en ningún lado, ¿vale? Sino que la mente se sienta dentro del cuerpo. Esa idea de que nos sintamos cómodas en nuestro interior, para que la mente no esté deseosa de entretenerse o distraerse con aspectos del exterior. Esa es la idea de asana, ¿no? También desde un origen. Es verdad que hay un podcast aquí en Spirit Almanac, una charla con Víctor Algirdi, que ese podcast es como para ponerse a tomar apuntes, es una clase magistral, ¿no? Que te podían dar en una universidad. Pues es una clase magistral sobre cómo ha ido evolucionando la práctica de asana desde los inicios no del yoga, porque el inicio del yoga no había asanas. Yo, por ejemplo, lancé en octubre un programa que se llama Sadhana, Caminos de Yoga, y ahí vamos analizando según distintos textos, tanto de antes del medievo como ya después, ¿no? Distintos textos, cuál era el camino que nos daban esos textos para alcanzar el estado de yoga, ¿no? Yoga como un estado y no como una serie de posturas como se entiende hoy. Y entonces vemos qué camino nos da el Katha Upanishad, qué camino nos da los sutras de Patanjali, qué camino nos da el Brindarayaka Upanishad, o sea, distintos textos. Estamos haciendo ahora todos esos textos clásicos, luego vienen ahora los textos tántricos, ¿no? Pues estamos con esos védicos y nada, entonces vemos que en ninguno de ellos se habla de asana en ningún momento, nos presenta otros caminos, nos presentan caminos muy relacionados con pratyahara, ¿no? Lo que se entiende por pratyahara en Patanjali, pero también caminos de meditación, o por ejemplo, el otro día estuvimos viendo el Mandukya Upanishad y el camino que nos da a través de Aum, ¿no? AUM, los 3 estados de conciencia hacia el 4.º estado Turiya. Entonces, en ningún momento se habla de asana en esos textos. Triya Lokya Mohana. Los 3 estados Triya Loka Mohana, despierto, dormido y soñando, ¿no? Sí. Que eso, de hecho, lo vemos muy en detalle en la formación BSMT Nidra que está por venir. Pero, entonces, son textos que en ningún momento hablan de asana. Asana es un concepto que aparece después. Y, de hecho, una vez que aparece, también va evolucionando a lo largo del tiempo. Y en ese podcast con Víctor Algirdi, que es nuestro profesor de la formación 300 del apartado de Historia y Filosofía del Yoga, pues nos comentan, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la práctica de asana y qué es lo que se buscaba con respecto al cuerpo físico, ¿no? A lo largo de las distintas evoluciones que ha ido teniendo el yoga. Yo creo que lo que has dicho antes es el resumen básico de lo que asana es a día de hoy, sea uno consciente o no. ¿Vale? O sea, ese asiento de poder asentar a la mente. Y eso en lo que se ha reducido, lo cual es fantástico. Es decir, al final, y en la última década más que nunca, esto siempre ha sido así, pero ha ido increciendo, Asana ha ido tomando, ¿por qué Asana ha ido tomando más y más y más y más y más protagonismo?
Aquí habría dos vertientes. La primera es porque a partir de los años 80, conforme se va estructurando el yoga dentro de la estructura de bienestar, salud, etc., etc., se utiliza la misma mecánica que el aeróbic, es decir, esto vamos a hacerlo en salas grupales, por niveles, se puede ¿no? Porque el yoga nos ofrece esta herramienta que, como tú bien has dicho, a nivel histórico no es una herramienta que haya estado ahí, Mm. su protagonismo es relativamente moderno, o sea, podemos ver que hasta el auge del Hatha Yoga, realmente la práctica de asana no tenía ese protagonismo, no estaba recogida ni en textos. Sí. En esos textos del Hatha Yoga empezamos a ver esa recolección y conforme pasan los siglos, los textos del Hatha Yoga cada vez se recolecta más, ¿no? En el Hatha Pradipika, que es una compilación de 15 textos, hay 15 posturas, pero en el Granda Samhita hay 32 y así sucesivamente, ¿no? Pero fuera de popularizarlo por una cuestión de fitness y de, no, vamos a simplificarlo, yo creo que también, consciente o inconscientemente, que yoga se haya reducido a asana es precisamente por eso. Ya en los textos del Hatha Yoga, asana aparece dentro del contexto de una preparación. ¿Preparación para qué? Para lo que viene después, que es pranayama y meditación. ¿Qué se requiere para pranayama y meditación? Una cierta atención. No plena, a lo mejor, en pranayama, pero sí en meditación. Atención de la mente. Coño, si a día de hoy sufrimos de más y más y más problemas de atención de nuestra mente por una hiperestimulación, el tipo de vida que llevamos, es lógico que se enfatice en aquella herramienta que lo que hace es asentar a la mente. El tema es que luego dices, bueno, ¿y las has sentado para qué? Hombre, pues no la vas a sentar, tú acabas de nombrar textos, Kata Upanishad, hombre, ahí el asiento de la mente no hacía falta asana, porque ya había muchísimo trabajo a nivel devocional, había una clara intención y una realidad que nosotros no compartimos a nivel devocional, a nivel cultural, a nivel religioso, en esos textos, a nivel de creencia, en el que ya tenías esa idea de conectar la mente con algo. Nosotros conectamos la mente para encontrar una cierta paz, sosiego y calma, pero es que al día siguiente vuelves a la misma mierda. Al día siguiente, a tu estrés, a su ta. Entonces, claro, hemos perpetuado un sistema en el que, claro que asana es una herramienta magnífica para asentar la mente. La pregunta ahora es, ¿asentarla para qué? Mm. ¿Qué vas a hacer después? Asana es una preparación muy útil, pero ¿para qué te estás preparando? Y ahí es donde encontramos un poco este sesgo, ¿no? Es decir, lo hablábamos tú y yo al preparar este podcast. Es que no estamos practicando yoga, estamos practicando asana. No, sí. Cuando vas a una clase de yoga, estás yendo a una clase de asana. Punto. ¿Vale? Total, Que totalmente. tiene unos beneficios magníficos para sentar a la mente y luego ya con las capacidades del profesor puedes incluso desarrollar mucho más. Pero asana, asientas a la mente. ¿Para qué la asientas? Bueno, pues para después irte a casa un poquito más calmada, no pegarlo 4 gritos a tu familia Mm, o tomar unas mejores decisiones a la hora de que voy a cenar o descansar mejor. Pero el mm, problema es que al día siguiente vas a volver a lidiar con aquello que arrastra tu mente otra vez a estar no asentada, sino dispersa, ¿no? mm. Bueno, y que también por otro lado es normal, ¿eh? O sea, aquí también hay una parte de compensar, haces tu práctica un poco para compensar los patrones en los que vives, ¿no? No vas a dejar de vivir Pero no para donde vives. modificarlos. Entonces, asana compensa, pero después tienes que volver a hacer asana y volver. O sea, acabamos. Es decir, esto ya sabes que lo dice uno de mis profesores, el uso de la práctica de yoga como si fuese un analgésico. Es decir, tienes dolor, me tomo un analgésico, se me pasa el dolor. Al día siguiente vuelvo a tomar vuelvo a tener dolor. O si es un antidepresivo o un calmante y tal. ¿Por qué? Porque yo no estoy yendo a la raíz del problema. Entonces, esta es una de las cosas fascinantes también de asana. Sí, es un asiento, pero no te asienta permanentemente. Asana no va a poder modificar la mente en profundidad. ¿Vale? Entonces, claro, simplificamos la práctica de yoga para que sea asequible a todo el mundo, pero a partir de ahí el proceso siguiente ya es más complicado. Y yo no creo que esté mal, creo que ya luego se abre un proceso de decir, ya tú a partir de aquí, si ves que el yoga te viene bien, asana, si ves que la práctica de asana te está dando beneficios, ¿quieres más? Ahora a lo mejor tienes que ir con un profesor más especializado en... Sí, y ya dedicarte a prácticas más relacionadas con la respiración, Mm, meditación, que para eso es para lo que estás asentando la mente y que son las exacto, prácticas que realmente exacto. transforman, ¿no? Pero volviendo al tema de asana, ¿no? Que es lo que nos ocupa hoy. Entonces, en ese podcast se habla, ¿no? Sobre cómo ha ido evolucionando la práctica de asana a lo largo de los años y
muchas fantasías se desmontan. O sea, si nos gusta pensar que la clase de vinyasa con equilibrio sobre brazos que hicimos el viernes pasado es lo mismo que hacían los yogis a la orilla del Ganges en el siglo II después de Cristo, pues igual se nos cae alguna venda, ¿no? Y nos quedamos ahí un poquito sorprendidos. El pasado fin de semana daba yo una formación en presencial, precisamente, y claro, cuando salió el tema de, bueno, pues el saludo del sol es algo contemporáneo, no es algo que hacían los yogis a las orillas del Ganges desde tiempo inmemorial, pues mucha gente se quedaba todavía sorprendida. Eres una cortarrollos. Ya, bueno, no, Me, me a mí no me gusta estar me querer cortas el tantas rollo. cosas. Me cortas el rollo. Yo también en su momento lo pensé, porque me lo habían dicho, y cuando te das cuenta de que no, pues dices, ah, pues bueno, y entonces, qué es lo real? O sea, yo necesito estar practicando cosas que sean reales, y si, oye, una cosa que he creído, ¿no? Y eso pasa también a nivel ciencia. Se practican ciertas cosas que luego quedan superadas, pues oye, pasa nada, borrón, cuenta nueva, o sea, en el sentido de, pues esto lo reactualizamos y seguimos practicando con los cambios que sean necesarios. Yo no me voy a quedar anclada en una cosa porque es romántica, suena bien, ¿no? Así que luego, de todas formas, más información en el cuerpo, en el libro Yoga Body de Mark Singleton, que por cierto está en español, es de los pocos que están traducidos al español. Y luego también hay un curso con el doctor Singleton en la plataforma en Yoga Basement que se llama Yoga desde el pasado antiguo a la hipermodernidad. Dejaremos el link porque además Sí, está en castellano. nos hizo un curso, o sea, para que nos os interese esto, tenemos un curso además exclusivo que hizo él en español, porque él habla español, en el que habla o resumen el curso también de lo que expone en su libro, ¿no? Libro que, de nuevo, con lo que ha dicho Tamara, fue un libro muy, muy polémico, porque fue como el destapar o al abrir la caja de Pandora, decir, vamos a dejar ya de lado las fantasías, dejar Sí, de lado esas palabras de milenario, tradición, mitos, linaje, mitos. los mitos, los mitos que alimentan que el yoga parezca algo especial cuando, o que asana parezca algo especial cuando dices, no estás haciendo yoga, estás haciendo asana. Que lo alimentan para algunos y para otros les echa para atrás. Sí, sí, Porque sí. para mucha gente todas esas batallas que luego además con unas ideas de alineación que no tienen nada que ver con el conocimiento del cuerpo físico. Yo a los fisios que le comento ciertas cosas que se dicen en yoga de alineación, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero por qué decís eso? ¿Pero por qué? Y entonces, claro, si le das la respuesta energética, ¿no? Que es esa siempre que la que muchos profesores caen, ahí ya es cuando salen escopeteados, en plan de, bueno, ahí te quedas tú con tus energías y vamos a practicar cosas del aquí y ahora y comprobadas, ¿no? Constatadas. Pero entonces, volviendo al tema asana, ¿qué es asana a día de hoy y hacia dónde está evolucionando? Porque igual que ha llevado todo ese camino de evolución que comentaba Víctor en el podcast, sigue, este proceso sigue, no se ha quedado estancado, ¿no? Ahí. Entonces, cuando tenemos claro el origen, y esto es muy importante, su historia, ¿no? La historia de asana a lo largo de los siglos, su evolución, es normal que siga cambiando y adaptándose a los tiempos. Yo soy consciente de que la perspectiva con la que se practica hoy yoga, yoga que ha pasado a ser sinónimo de asana, es muy distinta a la que tenían en la antigüedad. No tiene nada que ver. Pero ¿quiere eso decir que no es útil ni válido porque no es lo que hacían en el siglo XIV? No estoy de acuerdo. Asana se ha ido adaptando a los tiempos, como hemos visto, ¿vale? Probablemente los del siglo XVII verían la práctica del siglo XIV y dirían, esa es la auténtica, la que estamos haciendo nosotros no. Y luego vendrían, no, no, y los de años posteriores dirían, aquella es la auténtica, pero estamos haciendo estas modificaciones, ¿no? Si pudieran verlo, ¿no? En retrospectiva, ¿no? Y tuvieran como todo este estudios, ¿no? Y toda esta evolución que podemos ver a día de hoy. Pero yo creo que Asana se ha ido adaptando a los tiempos y al modo de vida con las dificultades y necesidades específicas de cada momento a lo largo de la historia. Y ahora ocurre lo mismo acorde al practicante del siglo XXI, pues es lo que estabas comentando tú, Borja. Pues atención más fragmentada, un montón de temas, ¿no? Que están surgiendo, dificultades y retos que surgen en los ciudadanos contemporáneos, ¿no? De esta época. Entonces, creo que yoga en el siglo XXI, la práctica de asana en concreto del siglo XXI, empieza a dejar atrás esa visión estética mecanicista y desfasada impuesta por estilos y profesores del siglo XX, como son Iyengar y Patavi Joyce, principalmente. Y de hecho, solo a ellos, porque solamente ellos dieron indicaciones de cómo poner el cuerpo. ¿O tú conoces alguno más? Fueron los, o sea, los más populares Con desde... Krishnamacharya, ¿no? Hay como Pero sí, profesores. pero Pero Krishnamacharya no afectó realmente a la generación que
O sea, digamos que popularizó. El libro de luz del yoga de Iyengar es, o sea, es un momento, cuando aparece ese libro, ese es el momento en el que el yoga moderno, en mi opinión, empieza ya a gestarse. Ese yoga moderno de centros de yoga, profesores, etc, Mm. etc. Ahí es donde ocurre el boom, ¿no? Mucho más influyente en ese sentido Iyengar que Patavi Joyce, en mi opinión, aunque a día de hoy el Iyengar es mucho menos popular que Ya, el sí, Ashtanga que sigue existiendo, ¿no? Pero has dicho una cosa que además es interesante. El, claro, lo que digo yo no es una crítica, es de no lo llamemos yoga, llamémoslo asana, lo que vas a hacer una clase, pero el yoga a lo largo de su historia siempre se ha ido adaptando a las necesidades. claro. ¿Y por qué el yoga a día de hoy no es espiritual en nuestra cultura? Hombre, pues porque tenemos una cultura que ya la propia, nuestra espiritualidad propia nos la hemos cargado. Es decir, si tú destruyes, por ejemplo, en Occidente, destruyes la espiritualidad que estaba ligada a la religión, sé que no son lo mismo, pero gran parte estaba ligado a eso. Es decir, el cristianismo, la parte espiritual, se regía en Occidente a través de la iglesia, ya sea católica, luterana, ta, ta, ta. Entonces, nos hemos cargado la religión, con ello nos hemos cargado la espiritualidad y ahora pretendemos apropiarnos de una tradición que está ligada a su propia estructura de creencia, religión y espiritualidad y hacerla nuestra. No va a funcionar. Y sobre todo, ¿por qué quieres ahora la espiritualidad de que te ofrece el yoga si la que tenías a nivel cultural te la has No, cargado? ojo, la que te ofrece el yoga no. La que yo entiendo que me ofrece el yoga por Sí. 4 clases y 4 diosas y 4 libros random, 4 libros que he leído y que quiero hacer, que creo que resuena conmigo, ¿no? Esa palabra también maravillosa, resonar, que creo que resuena conmigo y entonces como yo creo que eso es la religión o la espiritualidad asociada al yoga, pues entonces ya me convierte, no, no, porque no tienes, no hay ni idea ahí, o sea, no hay ningún tipo de base, de estudio, Hombre, de ahí la de... popularidad de que la gente... Entonces, lo que yo creo Sí. que es esto de las diosas, ¿no? Que me han hablado en unas clases de yoga, pues entonces yo tengo ese vínculo con ellas y me pongo una imagen y la diosa Kali y Pero la no, transición en los pero momentos ya ni eso. auspicios y el mudra. Eso hasta requiere un poco más tal, pero la aparición y la estructura del yoga moderno en Occidente, ¿sobre qué dos textos se basa? La única filosofía que se repite de forma manida son, dentro de los sutras de Patanjali, los yamas y niyamas, Mm. que ¿qué nos da? El corte moral, es decir, como yo me he cargado la religión, la Los espiritualidad. 10 mandamientos. Claro, me he cargado eso, pero yo necesito mandamientos. Mm. Es que es muy curioso si lo piensas. Yo hago yoga, yo hago asana, pero esto que estoy haciendo es espiritual. ¿Por qué? Porque le meto una inyección de Ahimsa. normas, mandamientos, obligaciones que ya las tenía exactamente igual en la religión o el enfoque espiritual de que da forma a mi sociedad, a mi cultura, ¿no? Necesito los mandamientos. Y luego, qué curioso, la Bhagavad Gita, que lo que te habla es de propósito. Pero claro, te habla un propósito que tú has venido a este mundo a cumplir ese propósito porque tú eres tú. En la Bhagavad Gita, Arjuna es de la casta de la clase guerrera. Entonces, él no puede hacer otra cosa que no sea eso. Entonces, es fascinante porque esto que Víctor es el experto, cuando nosotros, él y yo hablamos de esto, es que es esa clave. Es decir, te has cargado tus fuentes estructurales, morales, éticas, religiosas, la idea de religare, de volver a la raíz, la idea de tener una cierta estructura que te impone unos límites. Y ahora lo que haces es, porque también lo que decías de esta alineación de órdenes, tal, porque estos estilos de yoga también triunfan y triunfaron tanto en los que eh, no se puede cuestionar lo que dice el maestro, si el pie va aquí, el pie va aquí, porque se espiritualiza, porque son las normas, Mm. son los límites que te imponen. Entonces tú tienes que estar dentro de estos límites que te los Es impone la jerarquía. la divinidad, el patriarca, la jerarquía. Mm. Claro que somos sociedades, individuos que requieren de una estructura jerárquica. Es que sin jerarquías una sociedad o una familia no funciona. Pero nos lo hemos intentado cargar en pos de esa Libertad. libertad ¿sabes? O sea, este modernismo liberal de tal, que luego, qué curioso, sí, sí, eres muy eres el epítome de la libertad, ¿vale? De esta forma neomoderna, posmodernista, perdón, que no me ha salido tal, pero luego vas a clase de yoga
y actúas, digamos, como un esclavo a las normas impuestas de que la rodilla no va aquí, de que esto... Es curioso, Y aparte es curioso, ¿no? tan O sea, posmodernismo liberal tal, pero luego necesitas que alguien te imponga los límites, como nos decía el otro día Rodrigo, pero en las rodillas, sí, en las ¿sabes? sí, como no tienes límites, vienes a buscarle Sí, a una clase de yoga o vienes a estamos en una buscar generación que como carece no les han enseñado límites, ahora vagan por el mundo buscándolos, buscando enfrentamiento para que alguien le imponga unos límites. sí, que no, Es, de los que carecen. es fascinante. Volviendo al tema asana, ¿vale? A mí es que me invitas y yo, pues, No, claro, y ahí por eso estás aquí. Entonces, creo que esa visión, ¿no?, estética mecanicista de estos profesores del siglo XX tuvo su momento y ya pasó. Y muchas de esas indicaciones además respondían a la necesidad de crear un estilo identificable, una marca. Fueron formuladas por esos profesores que alegaban linajes ancestrales que se ha demostrado que no eran ciertos y también se ha demostrado que como personas dejaban bastante que desear, ¿no? Y ahí ya remito a pasado post o pasado podcast de abusos en yoga, de People Informed Yoga. Entonces, esa forma de practicar no tenía ninguna base ni en la tradición del yoga ni en el estudio del cuerpo humano. Y de hecho, en ese podcast con Víctor se entiende la evolución y mezcolanza que dio lugar al yoga postural moderno. Pero entonces, esa fase ahí está, en el siglo XX, ha aportado también mucho, ha hecho que se popularice el yoga, ¿no?, que se extienda por Occidente y demás, pero ahora se está moviendo en una nueva dirección, ¿no? Desmontados esos estilos llenos de mitos infundados, el tema es que la práctica de yoga sienta muy bien. No a todo el mundo, no es para todo el mundo, claro que no, pero a muchas personas sí. Y sobre todo cuando se hace con esos conocimientos, ya sea en biomecánica o en el sistema nervioso. Y de hecho tenemos la suerte de que sabemos más de estas materias y que además han hecho un montón de estudios aplicadas en la práctica de yoga. Entonces, ¿qué es asana hoy en día? ¿Y por qué practicar asana? ¿No? Y este ha sido un tema protagonista de numerosas charlas entre tú y yo, que hemos ido investigando, reflexionando, que no nos da miedo pertenecer a grupos o estilos de práctica y llegamos a distintas conclusiones que presentan un nuevo rumbo lejos de la alineación e indicaciones estéticas que han imperado en los últimos años. Entonces, esa mirada nueva que hemos formulado en BSMT Yoga ¿no?, esa nueva forma de practicar, esa nueva mirada o esa nueva forma también de entender hacia dónde nos lleva o hacia dónde sí, se está conduciendo la práctica de yoga, fue lo que nos llevó a formular BSMT Yoga, nuestra metodología. Y de hecho, me acuerdo que fue una alumna, ¿te acuerdas que se estaba formando en el 300? Que nos dio la idea. Cuando tras una práctica nos preguntó, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se llama esto que acabamos de practicar? ¿Dónde lo habéis aprendido? ¿Con quién habéis aprendido esta forma de practicar? ¿Cómo puedo seguir practicando así? Y sobre todo, ¿no?, porque esto es lo que siempre nos ocurre como profesores de yoga, ¿cómo puedo proporcionar estas experiencias a mis alumnos? Porque muchas veces las personas vienen a formarse y cuando les dices, ¿tú por qué quieres ser profesor de yoga? Te dicen, porque esto que he experimentado yo en una clase quiero transmitírselo, quiero hacérselo sentir a los demás, ¿no? Y entonces esta alumna era como, pero esta forma de practicar en la que os saltáis todas las reglas de alineación de estas del siglo XX, pero hay es reglas. que me hacéis, las que me... Pero hay reglas y límites también. O sea, nos las saltamos, pero Sí, construimos claro, para que construimos tú nuevas. encuentres tus límites. Estas prácticas, ¿no?, de respiración, de meditación que me hacen experimentar estas sensaciones, ¿esto qué es, no? ¿De dónde sale? Entonces, en aquel momento era lo que enseñan Borja y Tamara. No, es que claro, Borja y Tamara, lo que enseñan Borja y Tamara. Y entonces, eso que enseñan Borja y Tamara, ¿no?, que es esa visión sobre el yoga informada por años de estudio, experiencia, práctica. Por supuesto, tenemos esa base, ¿no?, de estudios, y yo sigo formándome en la tradición del yoga para saber las raíces, ser expertos en la materia en sí, que es yoga, pero además entendiendo a la luz de los últimos avances y con los pies, ¿no?, en el siglo XXI, ¿no?, últimos avances y descubrimientos científicos. Entonces, está esa parte, ¿no?, de estudiar, tenemos esa parte de estudiar, pero también, sobre todo, la parte en la que constatamos y comprobamos con miles de personas, ¿no?, con las que damos clases, damos formaciones, y eso es lo que hace que unas fórmulas o supuestos estén vivos, sean prácticos, sean reales. Entonces, lo que enseñan Borja y Tamara, ¿no?, hace unos años era, bueno, lo que enseñan Borja y Tamara empezó a dar vida a BSMT Yoga. Entonces, ¿qué es asana para nosotros en BSMT Yoga? Sobre todo porque ahora la formación de BSMT Asana aterriza por primera vez, empieza el 21 de marzo. ¿Y qué es asana? Entonces ha ido evolucionando, hemos visto aquí un poco en esta parte del podcast hacia dónde ha ido evolucionando la práctica de asana y qué es para nosotros en BSMT Yoga.
Entonces, nosotros partimos de la idea de que el cuerpo es un contenedor de nuestras emociones, un territorio que explorar, que experimentar y sentir. Y las asanas nos permiten llegar a diferentes posiciones, posturas, donde estiro, contraigo, observo, salgo de mi patrón postural, afecto a mis tejidos, respiro de una forma específica. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque tiene un efecto en mi sistema nervioso. Y cuando afecta a mi sistema nervioso, tiene un impacto en mi estado de ánimo, en mi conducta y en la relación conmigo misma y con los demás. ¿No? Luego, además, las sensaciones que se despiertan con el movimiento nos permiten cultivar interocepción, que es muy importante. Puedo explorar mi rango, mi movilidad, entenderlo, reconocerlo, aprender a respetarlo, identificar el dolor, que para nosotros es muy importante, alejarnos de ello, ¿eh? Nosotros no hacemos una práctica en la que el dolor te va a traer una iluminación del más allá. Entonces, por tanto, mi práctica no requiere de ajustes manuales impuestos ni posiciones corporales complicadas o atléticas. Eso no se va a encontrar en BSMT Asana, en BSMT Yoga. O sea, nadie va a venir, te va a juntar los brazos por detrás y va a escuchar un clac. Y no hay posiciones corporales difíciles, estéticas, atléticas, ¿no? Muy complicadas. Y, por supuesto, no buscamos la postura perfecta, sobre todo porque no existe. Y además esa búsqueda de la perfección nos aleja de la interocepción. Y cuando nos alejamos de la interocepción buscando la perfección, dejamos de regular nuestro sistema nervioso. Entonces, a través de asana busco entrar en contacto con mi cuerpo. Ese felt sense, que es la sensación sentida en español o la experiencia somática, que solo puedo tener yo. Nadie de fuera me la puede proporcionar, nadie de fuera me la puede imponer. Una experiencia somática es algo que yo tengo, solamente yo puedo tener. Si yo no lo vivo, si yo no lo experimento, si yo no realize, si utilizamos la palabra en inglés, no hay experiencia somática, ¿vale? Entonces tengo que estar en contacto con mis sensaciones y tener esas experiencias. Entonces esa es la relación con el cuerpo, ¿no? Que tenemos en BSMT. Pero ¿y qué sería? Y aquí ya te dejo a ti, Borja, ¿qué es asana en BSMT Yoga? Bueno, lo primero que has dicho, BSMT Asana, BSMT Yoga, lo que es BSMT Yoga, la metodología a la hora de estudiarla y poder formarte y convertirte en profesor de BSMT Yoga, son 4 formaciones. BSMT Asana, si las voy a poner por el orden estructural que consideramos nosotros, ¿no? Aunque se pueden hacer en orden distintos. De todas formas, anticipar que el próximo podcast es un podcast sobre BSMT en el que os vamos a contar en profundidad cómo es la metodología e irá unido a una inmersión que sacamos gratuita durante un tiempo limitado para que en nuestra página web os podáis unir a la inmersión y tener una experiencia teórico y práctica de lo que es BSMT Yoga, ¿no? Pero se compone de 4 formaciones a la hora de decir, oye, quiero convertirme en profesor de BSMT Yoga, que esto es para personas que ya son profesores. Además, nuestra estructura de formación en Lighthouse Yoga, en la escuela que ofrece nuestra metodología BSMT, pues tiene la formación 200, la formación 300, luego tenemos formación de especialización y BSMT lo consideramos ya como una cosa, ya sea como un máster para profesores que quieren convertirse, digamos, en mi opinión, el siguiente paso evolutivo de cómo enseñar yoga a nivel contemporáneo, ¿no? Estas 4 formaciones son BSMT Asana, BSMT Soma, BSMT Prana y BSMT Nidra. Nidra precisamente la dimos el año pasado, fue la primera formación de BSMT que trabaja el contexto específico de relajación, ¿no? Y como os digo, el próximo podcast hablaremos de qué es BSMT y sus 3 pilares. Pero vamos a centrarnos en asana, ¿no? ¿Qué es asana en BSMT Yoga? Entonces, me gusta exponerlo en 5 puntos, ¿vale? El primer punto, voy a enumerar los 5 primeros para que los tengáis en cuenta, ¿no? El primer punto es volver al significado original de lo que es asana. El segundo punto sería asana como herramienta, no como un fin, que es como practicamos hoy en día en los últimos 50 años. Tercer punto sería el movimiento antes que la idea de una postura cerrada. El cuarto punto es la idea de individualización y biomecánica. Y por último, asana como experiencia de asentamiento. Entonces vamos con el primer paso. ¿Qué es asana? Si volvemos al significado original, asana, como ya ha dicho Tamara, es postura o asiento. Pero más allá de la forma física, esto lo que implica es crear un asiento interno. ¿Okay? La idea de asiento mi atención a nivel interno. Utilizo el cuerpo para recolectar. Practicamos asana para sentarnos en una experiencia concreta. De ahí los 3 pilares también en BSMT Yoga, liberar, movilizar y transformar. No siempre es la misma experiencia la que busco, ¿vale? Dependiendo de mi estado, necesito asentarme en una experiencia interna, pero ¿desde qué lugar parto? ¿Cuál es mi estado actual, no? Y siempre hay un propósito, ¿vale? La práctica no es estética, sino funcional. Por tanto, asana no es
la forma externa de la postura, sino la capacidad de establecer estabilidad en la experiencia. Aquí en BSMT no hay asanas avanzadas, no hay secuencias más difíciles que otras, hay propósitos, ¿vale? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu propósito? Este es el enfoque de práctica, esta es la secuencia que vamos a utilizar, ¿no? El segundo punto, como os decía, asana, como una herramienta y no como un fin. Para BSMT Yoga, asana es una herramienta para refinar la respiración. Ante todo, moverte, y por eso también está la formación de BSMT Soma, el movimiento es imprescindible, pero el movimiento no requiere de asana, ¿vale? O sea, no, como os decía antes, la cerradez con la que hemos creado o hemos reducido el yoga asana también nos hace limitarnos a que solo haciendo asana podemos hacer yoga, ¿no? A veces no hace falta asana, a veces puede ser otro tipo de movimiento, otro tipo de trabajo físico, ¿no? Entonces, en BSMT asana es una herramienta para refinar la respiración. Como efecto último, lo que quiero es que refinemos la respiración. ¿Por qué? Pues porque la respiración es el instrumento que va a transformar esa experiencia de la mente. ¿Por qué? Pues porque modificando la respiración es la forma más eficaz de influir en el sistema nervioso. Esa es la especialidad de Tamara. Sí. Al influir en el sistema nervioso, ¿qué va a ocurrir? Que cambia nuestra experiencia mental. O sea, esos son los pasos del cuerpo. Si asana es para el cuerpo, que en realidad no, es mucho más, del cuerpo a la respiración, de la respiración a la mente, ¿vale? A través del sistema nervioso, de la mente ya a cambiar la experiencia del individuo, ¿vale? Ergo, asana es un medio para sentar la atención y modular nuestra experiencia interna. El tercer punto, dentro de la pregunta, ¿qué es asana en BSMT Yoga? Pues asana es movimiento antes que una postura cerrada. Entonces, el yoga moderno, como ya he intervenido antes, lo que nos hemos acostumbrado es a pensar que las asanas son posiciones cerradas y fijas. Esto es Virabhadra. Aquí también está el problemón de ponerle nombre a formas en las que colocamos a nuestro cuerpo a nivel articular. Si flexiono esta cadera, doblo la rodilla y si extiendo la pierna de atrás y elevo los brazos, estoy en Virabhadrasana 1. ¿Qué cojones me estás contando? O sea, está muy bien y no digo que eso lo eliminemos, pero también tenemos que entender el contexto de lo que limita esto, porque entonces Virabhadrasana 1 es eso, pero solo con una forma. Ah, no, no tienes las manos juntas. Ah, no, la rodilla no está doblada a 90 grados. Entonces, para BSMT aquí no hay posiciones cerradas y fijas. Cada postura tiene su forma correcta cuando tenemos en cuenta quién la está practicando. Esa es la forma correcta para ti en este momento. Luego puede que cambie la forma porque ganas más movilidad. O luego puede que pierdas movilidad porque los años pasan y te vuelves, Eso seguro. ¿sabes? Eso seguro, ¿vale? Nosotros no lo sabemos. Ganar movilidad, no sé, pero perderla, ten en Seguro. cuenta que hacia ahí vamos. Entonces, en BSMT Yoga entendemos que las posturas no son entidades rígidas, que la experiencia de asana la define la persona que la practica. O sea, tú date cuenta la libertad que da eso a un individuo. Claro, es lo que decía de Felsens. O sea, la experiencia de asana la define tu experiencia, o sea, Claro. tu Felsens, o sea, Sí. lo que sientas en ella, no lo que te digan que tienes que sentir, no que te lo imponga un profesor, solamente puedes experimentarlo con este profesor. No, no, no. Esto viene definido por ti, por la experiencia que tengas en ella. Y trabajamos el cuerpo a través del movimiento, no desde la imposición de una forma. Por lo tanto, es más importante el movimiento y la experiencia de ese movimiento que el asana. Es más, el asana es el movimiento y la experiencia del mismo. Ahí es donde llegamos al asana. Y a lo mejor hay muchas veces que no estamos practicando asana, simplemente movimiento, ¿vale? Mm. No practicamos para parecer una postura, para convertirnos en una postura. Practicamos para experimentar su Sí, efecto. es lo que es esa frase de no haces yoga para llegar no utilizas tu cuerpo para llegar al asana, sino que utilizas el asana para llegar a tu cuerpo, para explorar tu cuerpo, para entender y conectar con tu cuerpo. Entonces, luego está esta parte, este cuarto punto de individualización y biomecánica. Esto lo que nos permite es algo que es único en BSMT, pero porque es en lo que fundamentalmente nos hemos basado para crear esta metodología. Convertirte en un profesor de BSMT Yoga te permite dar clases grupales, pero al final un buen profesor lo que permite es afectar a nivel individual a cada persona. Eso requiere mucha más formación, ¿no? Entonces, un principio central en BSMT Yoga dentro del contexto de la práctica física es que es una práctica individualizada.
que utilizamos conocimientos de biomecánica para adaptar a cada alumno. O sea, un profesor de BSMT Yoga al final lo que puede es dar una clase grupal a un grupo de gentes y poder dar indicaciones, en vez de ir y a cada uno ajustarla a nivel físico, que eso lo que es voy a recolocarte para que estés como yo considero que tienes que estar. Sí, sí. Lo que podemos hacer es intervenir y darle a cada persona unos ajustes individualizados porque estamos viendo, y el conocimiento que desarrollamos en biomecánica, yo llevo años enseñando biomecánica en la formación de 300, pero en BSMT lo que me he permitido es enseñar biomecánica a un nivel ya muy, muy enfocado a poder dar clases e introducir la biomecánica, no solo desde un punto de vista teórico, sino práctico, ¿no? Entonces, no todos los cuerpos pueden ni deben adoptar las mismas formas. Desde La variabilidad anatómica es una realidad científica, ¿vale? luego. ¿Qué pasa? Que si forzamos una forma externa, que si forzamos a un alumno a adoptar una posición que nos han enseñado, es que la postura es así, es que tú no la estás haciendo bien, vamos a generar frustración porque la persona se va a dar cuenta que no encaja dentro del patrón, no puede hacerla, no se va a iluminar o todas esas polladas, que eso es lo que son. Madre mía. 2, ignoramos la estructura individual, es decir, le estamos diciendo al alumno que él no cuenta, que él se tiene que parecer a lo que nosotros imponemos. Joder, madre mía, pensábamos que estábamos en una sociedad woke, que aquí hay que respetar a todo el mundo y en el yoga es lo opuesto. Y 3, perdemos el propósito real de la práctica. Ojo, una cosa que importante, ¿vale? Con lo que acabo de decir. Durante mucho tiempo yo a lo que me he enfrentado es esta vertiente en la cual estas imposiciones en el yoga, la gente empezaba a ver que eran negativas y lo que han hecho es, bueno, abrir la práctica, haz lo que tú sientas, cojones, pero no me estás dando una información clave, que es, no me estás educando para que yo sienta, ese felt sense. Me estás diciendo que hasta aquí me vas a guiar, me vas a imponer y ahora como no está bien visto imponer, venga, ahora haz lo que tú sientas, ya, pero es que me llevas imponiendo desde el principio. Entonces eso también provoca una reacción y lo que me está demostrando es, a ti como profesor, a ti te han enseñado a instruir, guiar, obligar y perpetuar patrones y ahora como no sabes hacer lo otro, simplemente das libertad al alumno. Sí. Eso no es dar No es de libertad. como quieres. No. No, y luego esa instrucción está muy bien para alguien que está cómodo moviendo su cuerpo, se dedica al baile, se dedica a, pues eso, a expresar con su cuerpo, ¿no? Emociones, formas artísticas, o sea, está en contacto con su cuerpo. Pero una persona que no está acostumbrada a entrar en contacto con su cuerpo, que se anima ya a hacer yoga porque le han dicho que moviendo el cuerpo se va a encontrar mejor o va a regular su sistema nervioso, etcétera. Llega a una clase y le dices, bueno, y aquí nada, muévete de forma intuitiva. Se va a quedar completamente freeze, congelado, bloqueado y con ganas de salir corriendo, porque te vuelves muy consciente de ti mismo cuando estás en un entorno con otras personas, con un profesor, y es como, pero vamos a ver, pero yo vengo aquí a que me digas un poco qué es lo que tengo que hacer, cómo moverme. Entonces, esa indicación de muévete libre, como tú lo sientas, está bien para personas que ya llevan mucho tiempo moviéndose libremente o para personas cuando ya tienen ciertos patrones, cierta comodidad, ¿no? Que han desarrollado durante cierta experiencia, ¿no? A lo mejor no se dedican al baile profesional, pero ya llevan un tiempo practicando yoga, siendo conscientes de sus movimientos, de la dinámica de la clase, están cómodos, ¿no? Con los compañeros, con la profesora, con el entorno, consigo mismos y exploran un poco entre ciertos patrones de movimiento, pero no esperemos que vayan a hacer aquí un de Martha Graham y unas espirales. No, no. Entonces yo creo que limita más que ayudar. Hay un elemento aquí también clave que, de nuevo, es la base de BSMT Yoga, es decir, enseñamos a nuestros alumnos y muchas veces ahí estamos en una clase grupal, ¿no? Pero la idea aquí clave es que estamos enseñando a nuestros alumnos a ser libres. Entonces, aquí hay un elemento que antes estaba precisamente antes grabando un contenido y le decía, quizás es pegarnos un tiro en el pie, pero la filosofía detrás de BSMT Yoga es que si tú eres un profesor, tú estás enseñando a tu alumno a ser libre. Le estás enseñando a, durante un proceso de aprendizaje contigo, ya sea en grupo o individualizado, a crear de forma consciente un conocimiento, integrarlo y luego el alumno es libre. ¿Quién de vosotras aprende un idioma y lleva 30 años yendo a clase a aprender ese idioma? Coño, cuando aprendes a hablar el idioma, lo has aprendido. ¿Quién hace una carrera y lleva 30 años haciendo la carrera dando la misma materia? No, la idea es que enseñamos a nuestros alumnos a ser libres. Por eso decía que igual es pegarme un tiro en el pie al enseñar BSMT Yoga, porque al final lo que pretendo es que mi alumno se libere y después de un proceso de conocimiento, de ahora practica tú. Hombre, claro. Claro, o sea, es decir, yo lo que quiero es que mi alumno venga a clase, aprenda, pero luego que practique Sí, en casa. competencia, no, no, no. Practicar en casa, ser libre, tener una práctica personal en la que el alumno ahora entiende, ¿no? Aquí hay
cuestión también que decimos en BSMT Yoga, que es la postura no se impone, se descubre. Pero una vez que tú la has descubierto, ¿para qué te hago falta yo? Totalmente. Si tú ya has descubierto quién eres, ¿yo para qué te hago falta? Como profesor, ¿no? Finalmente, el último punto es que asana, ¿vale? En BSMT Yoga es una experiencia de asentamiento. Entonces, el objetivo final en BSMT Yoga es este. Que el alumno pueda experimentar estabilidad en todos los ámbitos, físico, mental y emocional, que encuentre su posición óptima, aquí cuando hablamos a nivel físico, que pueda respirar con coherencia y que pueda asentarse en sí mismo. Básicamente, no buscamos que alguien se pase las piernas detrás de la cabeza, me Sí, importa bastante poco no es eso. una forma ni exhibición, Hay una cosa que además meta estética. a los alumnos que ya han empezado a estudiar BSMT Yoga les sorprende. Por ejemplo, no hay invertidas. Yo no, en BSMT Yoga no está Shirsasana, no está todo eso. Yo ya eso lo dejo. Ahora no entraré en por qué, pero no las hay. No hay equilibrio sobre brazos, no me interesa que puedas hacer Bakasana, tal. Eso es un proceso, digamos, de práctica. Es decir, es una consecuencia de haber ejercitado tu cuerpo para poder hacer eso. Enhorabuena. Pero no me interesa utilizar posturas que durante décadas se han utilizado para mostrar que si has llegado a eso es que eres avanzado. No me interesa ponerme a hacer Shirsasana. Puedo hacer piernas en la pared, etc, etc, etc. Pero hemos eliminado muchas de las cosas que a lo largo de los años además se ha demostrado, primero, no son especiales, no generan un impacto de transformación tal. El padre y la madre. ¿Vale? El padre, la madre, las posturas, no, nada de eso, ¿vale? El padre, la madre y el cuñado. Sí, habrá Claro, habrá un cuñado, ¿no? en esta familia tan amplia. Que entonces lo que buscamos al final es que se pueda generar una experiencia reguladora, consciente y funcional, hasta el punto en el que dentro de la idea de BSMT Yoga, asana, lo que enseñamos es a que puedas también ir evolucionando para que quizás con el tiempo practicas menos asana. Practicas movimiento, practicas asana para refinar la respiración, pero luego vives tu vida, ¿vale? Síntesis, y con esto termino. Asana, mirad, o sea, asana es un proceso al final de movimiento, ¿vale? Tú llegas a un asana a través del movimiento. Tiene que ser individualizado. O sea, eres tú y tu cuerpo el que llega a través del movimiento a esa experiencia de asana, que es una forma de asentar tu atención. Ergo, la forma externa no va a ser igual en todo el mundo, ni las instrucciones para facilitar llegar ahí es donde interviene el profesor de BSMT Yoga. Las instrucciones es que tú tienes un conocimiento de cómo ayudar a esa persona a modificar. Separa los pies, gira esto, gira lo otro. No impongas normas para que a ti te faciliten la vida como profesor. No, todo el mundo con los pies juntos o paralelos y ya está. Sí, claro, eso es fácil para ti, no para el alumno, ¿no? Y el propósito es refinar la respiración, modular el sistema nervioso a través de ello y crear un asiento interno estable donde la atención pueda asentarse. ¿Para qué quieres asentar la atención? Bueno, pues ahí es donde entra el contexto de yoga. BSMT es la metodología, yoga es el resultado final. Pero ahí es donde nosotros y nuestra metodología se detiene. Yo no te voy a decir qué es la iluminación, ni cómo te tienes que iluminar, ni nada. Al final, BSMT Yoga se centra en regularnos, no en iluminarnos, ¿no? No es una forma, no es una exhibición, ni una metaestética, es una herramienta para transformar la experiencia de cada uno, que para mí es lo que siempre ha sido el yoga y lo que ahora, haber desarrollado esta metodología, me permite enseñar. De nuevo, no es tanto romper, es dejar atrás. Es decir, yo respeto enormemente que se siga enseñando un enfoque en el que todo está rigurosamente estructurado de una forma en la que el alumno no puede intervenir ni modificar. Lo respeto. Es una forma de enseñanza que además sin ella yo no estaría aquí. Pero simplemente no comulgo con ella y por eso también BSMT Yoga nace de considero que hay personas que a día de hoy simplemente navegan en otra dirección y están buscando otra forma de aproximarse a la práctica de yoga. Para eso hemos creado esto. Entonces, esta primera formación, BSMT Asana, comienza el 21 de marzo. Yo creo que hay una duda, ¿qué diferencia esta formación? Porque muchas personas pueden pensar, estas son entonces las bases, ¿no? Si se empieza por BSMT Asana, luego vamos a Soma, ¿no? Que está más relacionado con el movimiento, sistema nervioso y demás. A lo mejor piensan que van a empezar a aprender las posturas Trikonasana, desde pon el talón y el pie, o quizá también confunden en plan de qué diferencia hay entre BSMT Asana y la formación de Borja de biomecánica y yoga. A ver, Que yo tendría esas, si no supieras, no claro, estuviera metida a en el ver, tema. la formación de biomecánica es una formación de biomecánica. Entonces, yo no enseño, hay un método, enseño biomecánica. Entonces, lo que enseño es ¿por qué poner el pie en la rodilla en el árbol no es lesivo? Tal, pues estudiamos en plan cómo funciona la articulación, las cargas aplicadas, etc, etc. Yo en BSMT
toda esa información de biomecánica está, pero está aplicada a un método. Es decir, en BSMT Yoga lo que enseñamos son desde todo el catálogo de posturas que utilizamos en BSMT Yoga, sus regresiones y progresiones, son posturas que mucha gente conoce, pero ya ahí está integrada la biomecánica. Es decir, si yo enseño Trikonasana en BSMT Yoga, la voy a enseñar desde el enfoque metódico de BSMT Yoga, que está informado por biomecánica aplicada al yoga, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la formación de biomecánica está dentro de la formación de 300 horas. Entonces es aprender biomecánica desde un punto de vista teórico y práctico, pero desde el punto de vista súper, llamémoslo terapéutico, ¿no? Ya en BSMT eso está enfocado desde el punto de vista también práctico. Es decir, ahora esto lo puedo enseñar, porque muchas veces el problema de la formación de biomecánica es este. Los alumnos que la hacen son alumnos que son de Vinyasa, de Ashtanga, de Bikram, de tal. Pero ellos mismos lo están aprendiendo. ¿Por qué? Porque les interesa. Pero tú no puedes dar una clase de Ashtanga e introducir todo lo que yo enseño en biomecánica porque entonces ya no es Ashtanga. Ya, Ese es el pierdes. problema. Dicen, no, yo voy a poner los pies separados acorde a la orientación de mis rótulas. No, no, en Ashtanga los pies son juntos. Entonces, estas son las limitaciones, ¿no? BSMT al final, la estructura, sobre todo de esta formación de BSMT Asana, es todo el catálogo de posturas que utilizamos, sus regresiones y progresiones, una introducción también al movimiento funcional, que eso se ve más en BSMT Soma, con toda la idea de movimiento somático, funcional, liberación miofascial, el tema de utilizar también la mente, imágenes a nivel mental para facilitar el movimiento, regular el sistema nervioso y tal. Y luego en BSMT Asana introducimos ya las secuencias. O sea, en BSMT Yoga utilizamos secuencias, porque las secuencias es lo que nos ayuda como profesores a impartir clases. Pero pasa que no hay una secuencia, ¿vale? Las secuencias están ligadas a los pilares en los que se estructura BSMT Yoga: liberar, movilizar y transformar. Entonces, cuando lo que buscamos, el propósito es el trabajo de liberar, que esto ya lo hablaremos en el podcast específico de BSMT Yoga, las secuencias son estas y el enfoque es este, y trabajamos de esta forma para regular a esa persona porque el punto de partida sabemos que es este, ¿no? Las secuencias de movilizar y las secuencias de transformar. Entonces, lo que nos permite es tener un catálogo de, como profesores, tener un catálogo de entender cómo enseñar las posturas, entender las secuencias que van a tener un objetivo específico para regular el sistema nervioso y a nivel físico y la respiración. Y luego esto es lo que en el resto de formaciones se ve, porque, por ejemplo, en BSMT Prana ya estudiamos todo el trabajo que tiene que ver con la respiración y con la contemplación, ¿vale? Reflexión contemplativa que nos puede llevar a la meditación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es necesario entender a través de la formación de BSMT Asana, tener esa formación para poder entender que luego las secuencias que utilizamos en BSMT Prana, por ejemplo, están asociadas a que a nivel físico trabajamos de esta forma para poder introducir todo el efecto de la respiración, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia fundamental. BSMT al final es un método y la formación de biomecánica es estudiar biomecánica, ¿no? Ambas, es decir, ambas son compatibles. Además, hay muchos alumnos que van a hacer BSMT Asana que han hecho biomecánica o han hecho la formación de 300 horas, ¿no? Y eso para mí es un poco también el por qué hemos creado BSMT Yoga, porque nosotros llevamos décadas enseñando, pero llevamos enseñando todo el abanico y al final toda esta información, lo que ocurre es que el alumno conoce mucho, pero luego es, ya, pero ¿cómo lo pongo en práctica, no? Y por eso el gran valor que tiene a lo largo del siglo XX todos estos estilos de yoga que han ido emergiendo y apareciendo, en los que nos dicen, nos dan una guía para practicar, nos dan instrucciones. Pero para mí BSMT Yoga es simplemente una evolución de eso. Es decir, ahora lo que hay que abrir es las instrucciones a que el alumno pueda desarrollar pensamiento crítico, discernimiento. La idea del gurú, del maestro, del líder, de las normas, de la estructura piramidal en la cual yo no puedo opinar porque esto es la tradición, el linaje tal, eso se ha roto. Sí, a eso Eso ha desaparecido y sigue existiendo y sigue, los coletazos, sí. ¿sabes? Sigue, pero a la gente ya esto no le satisface porque ya se ha visto y dice, pero si el propio maestro que me imponía esto era un abusador, ¿vale? Entonces, también hay la idea de, no, yo formo parte simplemente de esta historia, yo estoy descubriendo, yo puedo ayudar a los demás a aprender, pero luego cada uno vamos a seguir nuestro camino. Yo no quiero ser maestro de nadie, ¿no? Eso es una premisa de BSMT Yoga. Lo que les decimos a los profesores que se forman en BSMT Yoga. Tú vas a ser un profesor porque lo que buscas es aprender a enseñar a los demás algo, pero tú no vas a ser maestro de nadie, tú no vas a decirles cómo tienen que vivir su vida. Les enseñas un método para que ellos ahí saquen sus propias conclusiones.
Mm. Muy bien, aclarado pues. Pues nada, nos despedimos aquí. BSMT Asana es ya zarpa, BSMT. O sea, empezó con Nidra, Sí, empezó con Nidra, ahora tendremos Nidra de nuevo en mayo, mayo. Asana, Nidra, Soma y Prana. Eso es. Entonces hablaremos de ello. Es lo que tú enseñas. Sí, hablaremos de ello más en futuros podcasts. De momento, ¿qué es Asana? Y si estáis listas para uniros al cambio, ¿no? Y a la evolución inevitable que va llevando el yoga, os espera Borja en esta formación. Sí. Pues saludos. Arigato gozaimasu. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao.